Buenos días. A continuación vamos a socializar la novela de Jorge Isaacs, La María. Fue un novelista, escritor y un poeta colombiano. Sus obras son del género romántico. Esta obra, un día después de ser publicada, el libro se agotó. A la gente le gustó tanto que lo compraron y se volvió muy famoso. Esta obra fue traducida en 30 idiomas. A continuación, vamos a grabar los capítulos de la respectiva obra de Jorge Isaacs, La María. Capítulo 1. Capítulo 1. Todo inició cuando Efraín fue internado en un colegio de Bogotá. A Efraín lo azotaba un pensamiento que decía que iba a sufrir mucho y tenía mucho susto. Pero después, unos momentos después, ya le llenó la cabeza de buenos recuerdos con su familia. Todos estaban despidiendo de Efraín, y cuando se estaban despidiendo, María se cansó de esperar. Entonces se acercó a él y balbuceó algunas palabras despidiéndose de él. Transcurridos 6 años, Efraín iba volviendo a su casa con su familia. Él se sentía un gozo inexplicable y una felicidad. Él describía cómo era el cielo, eh, las nubes que invadían la oscuridad de la noche. Observaba mientras iba viajando todos los detalles del paisaje y todo. Al llegar a la casa con donde estaba su familia, su madre lo abrazó. Entonces, cuando abrazó a Efraín, más atrás estaban sus hermanas. Entonces él se sorprendió al ver que sus hermanas habían crecido tanto. Pero a un lado estaba María, quien tenía las pestañas humedecidas de la felicidad. Capítulo 3. Todos se sentían felices a la llegada de Efraín. Entonces, cuando él llegó, sus hermanas estaban tan felices de que él hubiera regresado después de 6 años que hicieron una comida para él. Una de sus hermanas tenía unas trenzas muy largas con un clavel rojo. Mientras estaban sirviendo, ellas se, y ellas, a ella se le extendieron todas sus trenzas. Entonces, después Efraín se fue a hablar con sus padres. Entonces, cuando, cuando fueron a hablar con sus padres, ellos se sentían incómodos hablando al frente de todos. Entonces, sus padres fueron a presentar la habitación de él y él se quedó observando todo detalle de la habitación. Capítulo 4. Cuando Efraín estaba en su habitación durmiendo, él sueña que María llega a su habitación a renovar unas flores. Cuando María iba saliendo sin querer rozó con su falda una cortina. Entonces, unos minutos después, Efraín se despierta, pero María ya estaba en el patio con Emma. Cuando ya estaba en el patio, él las ve y baja a hablar con ellas. Entonces, cuando bajó, eh, empezaron a conversar con Emma que cómo era Bogotá, que si era bonito, ¿no? Entonces, cuando en cambio María estaba descuidada y Efraín eh, miró a María mientras ella estaba descuidada. Entonces empezó a detallarla y ve sus hermosos pies. Capítulo 5. Cuando iba saliendo con su papá a ver las tierras de su padre, Emma le dijo que no se demorara tanto más de lo acordado. En cambio María se quedó callada y esperó que él se fuera. Cuando iban viajando, empezaron a leer los bosques derribados, y eso le recordó a Efraín que le recordó que cuando recogían guayabas con María, Emma y él, chiquitos.
Él cuando llegó a la casa decía que la visita a las tierras de su padre duraron 4 jornadas. Entonces cuando él entró a la casa vio a María poniendo una lámpara. Entonces fue a saludarle y la saludó. Al ella voltear, él le notó que estaba muy pálida y tenía ojeras. Entonces a continuación llega su padre y después llega su madre. El padre queda viendo y María sigue haciendo lo que está, pero después queda María entre la madre y Efraín. Y después de que pasó todo eso, a Efraín a María les notó una crucecita que llevaba junto a Emma con un cordón negro. Y María permanecía silenciosa en el medio de su madre y de Efraín. Después, cuando ya pasó todo eso, Efraín se dirige a otra parte del jardín y encontró unas flores que había sembrado María y las marchita con sus besos. Dos, tres. Capítulo 7. El padre en su último viaje a Sudamérica fue con un primo de él que se llamaba Salomón. A él se le acaba de morir la esposa. Cuando fue a Sudamérica encontró una mujer muy hermosa y se enamoró, que al padre lo habían matado fusilado en Majagual. Pero la única obligación que le pidió su madre es que dejara la religión que él tenía y se volviera católico. Entonces, cuando, pero él no se bautizó, porque entonces no se podría casar con la mujer que lo esperaba jamás. Capítulo 8. Cuando se reunieron toda la familia en el comedor, María no había llegado. Él pensó que ella se había demorado porque tenía mucho trabajo que hacer. Entonces María la excusó que tenía un leve dolor de cabeza y por eso no había venido. Perdón, Emma. Emma la excusó que tenía un leve dolor de cabeza. Entonces él disimuló la preocupación que tenía por ella. Entonces después cuando fui a- al cuarto de él pensó adivinar la causa de por qué María estaba mal. Y él por el regreso de él a la hacienda. Y porque la había visto muy desanimada y le preguntó qué le había pasado. Capítulo 9. Al día siguiente, Efraín salió a cazar con su fiel perro Mayo para relajarse. De repente le llegó una visión de María y él se preguntaba que por qué le llegaban visiones de María. Después se dirige a la casa de José y recoge unas azucenas de las hijas de él. Después llegó a la casa de él y fue al costurero. Y ahí vio a María con su madre. Después observó las azucenas y pensó cómo se vería de hermosa María con una de ellas. Estaban reunidos en la cena, toda su familia. Mientras Efraín contaba las historias de las hermosas mujeres de Bogotá. Su padre se distraía escuchando las historias de él. De repente llega a un costado María con una de las azucenas y su padre le dice, uy, qué hermosas flores, y ¿de dónde las sacaste? Y ella dice que, del huerto y que Efraín había lanzado algunas para que crecieran. Entonces Efraín, después que estaban solos con María, le dice que estas flores eran para ella, pero como ella desconocía el lenguaje del amor, ella dice, ella le dice que debía buscar las más lindas. Capítulo 11. Efraín decía que María era más hermosa
que las auroras del Cauca. Cuando se le presentó al día siguiente, después del baño, sus cabellos de carey sombreado y la describió todo lo hermoso que ella tenía. Para él era una necesidad tenerla al lado. Lo bueno era que María y él tenían clases de geografía, historia y cristianismo, los dos juntos, y él podía seguir aprendiendo esa hermosa mujer. Capítulo 12. Unos momentos después, Efraín sabe noticias de María. Entonces, Emma le dice que ella estaba muy mala y había tenido un ataque nervioso. Entonces, él se sintió muy asustado y salió corriendo para el cuarto de ella a ver. Unos momentos después que ella estaban ellos dos solos, llega su padre y el padre queda mirando a Efraín y a María una y otra vez. Entonces, pero él seguía muy preocupado por María. Capítulo 13. A la medianoche, el padre llegó muy preocupado a la habitación de Efraín. Le dice, ve y busca a un médico que María ha empeorado mucho. Entonces él sale corriendo de la casa a buscar al médico que atendiera a María. Entonces, unos momentos después de que llegó el médico, él sabe la enfermedad que estaba sufriendo María. La enfermedad que estaba sufriendo María era una enfermedad hereditaria que su madre también la afectó y el final de la madre no fue un final feliz, fue la muerte. Capítulo 14. Este capítulo trata de que Efraín y sus dos hermanas estaban esperando a sus padres. Estaban muy tardados para la comida. Entonces Efraín fue y los buscó, pero cuando llegaron, él vio en su madre que estaba muy pálida. Entonces, entonces ella no hacía nada, ella estaba haciendo el menor esfuerzo por mostrar por mostrar tranquilidad. Capítulo 15. A Efraín no lo dejaba tranquilo ese pensamiento de la conversación de sus padres. Él pensaba que no podía cumplir con tanta exigencia. Entonces, él se la pasaba en su habitación, en la casa de José, y se la pasaba vagando por varios lugares. Y siempre llevaba a un libro, a su fiel perro Mayo y una escopeta. Braulino le dijo que la tarea que le habían dejado los padres no era por ellos, sino por él mismo. Y también le dijo que la conducta que él tenía era cruel con sus padres y hasta con María. Ella estaba persuadida porque pensaba que él iba a ir a casa de Luisa. Capítulo 16. Este capítulo dice que Efraín se encuentra con su hermana. La hermana le pregunta que por qué va tan feliz, que a qué se debe su felicidad, que para dónde va. Entonces él le dice que para ningún lado, que no prefiere ir donde Emilio porque él se queja de su inconstancia. Entonces Emma suelta unas pequeñas risas y Efraín le dice de qué se ríe. Entonces Emma le dice que de la injusticia que, que es tu amigo. Entonces siguieron hablando hasta que llegaron a la casa y vio a María dándole un racimo de flores a una señora. Entonces tocaron la puerta y cuando tocaron, él salió corriendo a recibirlas. Entonces cuando la recibió, a la mujer que traía las flores, se le cayeron las flores y se le sonrojaron los cachetes. Capítulo 17. Este capítulo dice que Efraín salió a visitar a Midio. Entonces, al salir a visitar a Midio, ellos empezaron a hablar y como en la casa de Midio era una casa muy vieja y rodeada de cocoteros y mangos, hablaron. Entonces llegaron a un tema que era de las intenciones que tenía Carlos
con María y también de algunos problemas que tenía. Efraín no pudo aguantarse, fue a la mesa y le dijo que dónde estaba María. Entonces ellos le dijeron que estaba preparando los dulces porque iba a venir unos señores. Entonces él estaba a punto de irse y ve a su amigo José subiendo a la montaña y grita, cargando unas mulas y grita, no puedo entretenerme, y dejó algo ahí. Entonces al otro día Efraín madrugó y subió a la montaña. Cuando estaba alistando las balas de la escopeta se le cayeron y apenas se le cayeron, María se agachó a recogerlas, pero Efraín le dijo que no se preocupara, que él las iba a recoger. Capítulo 19. Al amanecer del otro día, Efraín ya estaba preparado para subir la montaña con su perro Macho, que nunca lo abandonó. Cuando llegaron al puente se encontraron con José y su sobrino. Cuando se encontraron con su sobrino y José, ellos venían en busca de ellos. Y él le pregunta que para dónde van. Y ellos le comentan el proyecto de la casa del tigre que se le había comido 2 corderos, 3, y ya le habían descubierto una de sus guaridas. Capítulo 20. Los campesinos a Efraín y a Juan le hicieron quedarse un buen rato. Después que ya los dejaron ir, Juan y Efraín fueron a cazar al tigre. Después que lo cazaron, Efraín se metió por la ventana a su cuarto. Entonces, unos pasos muy silenciosos entraron a la pieza de Efraín y abrieron la puerta. Cuando abrieron, la madre le dijo que si había, que se había cumplido con la casa que le había pedido el padre de los. Y él dijo que sí, y al rato sacó la piel de tigre. Después, antes de la comida, llegó Juan y dijo, un tigre, un tigre. Entonces, cuando dijo un tigre, todos se pararon y asustados y diciendo palabras de miedo. Y salieron, dijeron, el joven, el joven lo cazó, y el joven era Efraín. Capítulo 21. A la hora de la cena, estaban todos como en una forma específica que siempre estaban ahí. De un momento a otro llegó un invitado que era amigo de Efraín, y María se levantó de la silla a darle el asiento de ella, pero él ya le dijo que no, él le dijo que no, y le hizo que se sentara en la, en el, en el asiento de él. Después, después, cuando llegaron y comieron todos, su madre los llevó para la sala y le dijo y les contó una trova y le pidió a María que cantara una canción. La canción le insistió hasta que cantó una canción. Esa canción que cantó era una que había compuesto Efraín. Entonces, lo compuso él, pero él se quedó callado, no le dijo que era de él. Y la cantó y después se fueron a la sala y él dijo que no le tocaba dormir con Carlos. Capítulo 22. Efraín se levantó, entonces al momentico escuchó un señor que estaba en un discurso en la mañana, temprano. Después le dijo a su amigo que se fuera a cacería, que ya le había preparado los mejores perros y también le preparó la escopeta. Capítulo 23. Efraín le dijo a su madre que a ellos les sirviera primero el desayuno, porque se iban a ir de cacería. Mientras estaban desayunando, Carlos le dijo que Braulino le había dicho que la escopeta de él no era tan buena. Pero inmediatamente Braulino lo interrumpió y le dice que esa escopeta era tan buena que podía matar un conejo a 60 pasos de él. Entonces,
Entonces cuando se fueron, él les pegó un escopetazo a un animal que no sabían cuál era. Y los perros salieron corriendo a la pata del animal. Cuando encontraron los perros tenían un venado. Entonces lo agarraron al venado y el venado le pegó a uno de ellos y quedó sonso. Y cuando fueron capaces de llegar a fueron capaces de pegarle el escopetazo, se fueron a la casa de Raulín. Capítulo 24. Después de la llegada de la casa de Efraín con Carlos, no había ninguna confidencia de por qué Carlos había venido a la casa de Freud y su padre. Después Efraín se fue a su cuarto y vio a María con un hombre acostado en la cama de ella. Entonces después María se encontró con él y él le preguntó las cosas y ella le dijo que era mejor guardárselas por ahora. Y su conversación fue interrumpida porque llegó su madre. Capítulo 25. Efraín le dice a su padre que le pida la mano de María. Entonces el padre de Efraín le dice, va a donde está María y le empieza a insistir que fuera la esposa de él, le estaba pidiendo la mano. Entonces, como María está dudosa, le, le dice que la empieza a acosar, que si tenía alguien más o se iba a casar. Entonces, después de toda la conversación, de todo el acoso del padre, Efraín va y se encuentra con En- Efraín. Entonces, ella le dice que la amistad de ellos no es confiable, porque, porque ella pensaba que Efraín le había contado algo al padre, porque el padre le había dicho que ya sabía todo, y le dijo que alguien le había contado, y la única que le había contado a María era Efraín. Entonces, unos momentos después, Efraín le declara el amor a María. Capítulo 26. Este capítulo trató de que María iba para su boda con su padre. Cuando supieron que Efraín y la madre y ella también debían salir, entonces Efraín salió corriendo por los arbustos y se reunió con su familia. María le dijo algo y él respondió drásticamente. Entonces al responder drásticamente, María se quedó callada en casi todo el transcurso del, de la de la caminata y le después después cuando iban llegando dijeron que porque porque estaba así, que él la quería ver con una gran sonrisa y ella sonrió y dijo, ya estás feliz. Y ellos dijeron, después se encontraron con Braulino y la novia de Braulino. Eso dijo, ellos dijeron que fueran rápido porque ya se habían despedido de los montañeses. Capítulo 27. Efraín tenía que viajar con su padre. Entonces, cuando iban viajando, él le da mucha pena que lo que él pensaba por lo de la conversación con María. Entonces, cuando, cuando llegaron, estaban metiendo muchas cosas al camión. Entonces, dijeron, ¿será que sí caen? Y ellos dijeron que María le respondió, claro que sí. Entonces, cuando dijo eso, se fueron y recogieron unos vinos. Y fueron a sacar una caja y el padre dijo que eso no era tan importante. Pero María se alarmó y dijo, pero padre, esas son las pastas que más te gustan. Yo misma te las preparo. Capítulo 28. Cuando Brian trabajaba con su padre, pero a los dos le ganó el cansancio. Entonces Efraín cerró las ventanas y se cerró y lo preparó para dormir. A medianoche María y Lucía se, pregunta- se preguntaron, ¿será que ya están dormidos? Entonces se pusieron a jugar cartas. El sonido de las voces despertaron a su padre y dijo, ¿qué hacen tan tarde? Entonces
¿qué hacen tan tarde? Entonces, entonces el padre le dijo, agarra la carta y léela. Entonces le contó todo lo que había pasado y se le subió el calor. Y después salió para respirar aire puro. Capítulo 29. María ya estaba a 2 cuadras de llegar a la casa y se encontró con Emma. Entonces Emma y dos amigas de Emma que estaban ahí le dijeron que se bajara el pelo para que no le quedara la falda verde. Entonces ella dijo que no, que el padrino no la había dejado, pues se fueron para la casa y llegaron después. Después María salió y a María la asustó un pájaro negro. Entonces ella fue a la pieza de Emma, y llegó Emma después y la empezó a interrogar porque tenía desconfianza con María. Capítulo 30. Emma estaba en un cuarto tocando un instrumento y al lado estaba Efraín. El otro cuarto estaba Efraín y María hablando. Y María le dijo que no lo veía tan feliz. Entonces Efraín le dijo, ¿entonces crees que estoy fingiendo todo este tiempo? Y María le dijo que no, que solamente ese día no lo había visto tan feliz. Entonces, entonces siguieron hablando. Y cuando acabaron la conversación dijeron que se fueran a dormir porque tenían que al otro día asistir a la boda de tránsito. Y al otro día Juan Ángel los despertó temprano. Capítulo 31. Efraín y María llegaron a la pieza de su padre y se extrañaron de ver las ventanas abiertas. De un momento a otro salió Loaiza diciéndoles que hicieran silencio. Y después salió su papá que no se preocuparan, no se preocuparan, que, que lo que él le haya dado mínimo fue por levantarse tan rápido y sin preocupación y pudo ser un resfriado. Después ellos llamaron a un doctor porque ellos eran los únicos que sospechaban. Cuando llegó el doctor le dijeron, ya le habían dado unas medicinas caseras y le dijeron que fueran a la tine y que tomara un baño y después tomar un descanso. Capítulo 32. La fiebre todavía no le bajaba. Hasta el doctor ya estaba alarmado. El doctor Efraín le dijo que la única forma que podía ayudarlo era con la sangría. Era la única forma que le quedaba. Entonces después le dijo que si podía salir a María y de la habitación. Y el doctor le dijo a Efraín que no perdía la esperanza mientras Efraín arreglaba la bujía. Capítulo 33. Ya después de que su padre había enfermado, ya estaba mejorando. Ya tenía una sonrisa. Efraín llegó y le dijo que qué libro quería leer, y él le respondió que el diario de Napoleón y Santa Elena. Esa lectura le había conmovido profundamente al padre. De un momento a otro llegó una carta y él no era capaz de disimular y fue a un costado de la ventana para ver mejor la carta y decía le era un amigo de él que decía que su viaje ya estaba retardado 15 días y él le escribió que el 30 de enero llega a ir para arrancar el 2 de febrero. Después su padre le dijo que se hiciera en su paseo y él iba a llevar la carta al pueblo, y Efraín le dijo que no iba a tardar. Capítulo 34. Efraín estaba acostado en su cama. Entonces de un momento a otro llega su madre. Le dice a Efraín, Efraín, ¿te vas a ganar por la pesadumbre? No, no, María está predilecta para ti. Entonces después todos salieron y se reunieron en el sofá. El papá le puso una condición y él le dijo, y después se encontraron con María y le dijo, qué bueno es papá, ¿cierto? Y él se quedó callado y María le dijo, ¿no te gustan las condiciones? Y no te gustan las condiciones y no te gustan. Entonces él dijo, sí, qué bueno, es una sola condición y yo la sé.
Ella le dijo que cuál, pero él no se la dijo. Capítulo 35. Este capítulo trata de que el doctor que estaba reemplazando al otro doctor descubrió la enfermedad que tenía su padre. Entonces, la enfermedad que tenía el padre era una hepatitis. Y para esa enfermedad en esos tiempos no había cura. Pues tenía que dejarse sanar sola. Entonces, Efraín de un momento a otro dio la orden que, que, que aumentara el número de sirvientas y que lo trasladaran a un cuarto más cómodo. Entonces Efraín pensó que él iba a morir y decía que iba a morir lejos de su patria, que había afectado tanto en su infancia que había estado desde que estaba chiquito. Capítulo 36. Habían transcurrido 2 semanas desde que llegó el sacerdote a, al sacerdote a, a la casa de ellos. Entonces María estaba muy feliz porque ella quería que su padre hiciera la esposa de Efraín. Entonces, de un momento después, a María se le aguan los ojos. Y Efraín le dijo que por qué estaba así, que pobre que la amaba, que él había sido sordo a su propia voz. Y empezó a describir las mujeres de Aglagüeño, que era un país que las mujeres decía que las mujeres eran blancas como el marfil y sus ojos eran azules como el océano. Capítulo 37. Al amanecer, cuando ya celebraban el desporio de Singar y Naín, el sacerdote habló y dijo que el Dios que nos hace amar y el Dios que adoran nuestros hijos nos enseñan por un templo de los pabellones, y dijo una oración. Después dijo otra oración para que los grandes y los niños la repitieran, y ahí se dio la celebración del matrimonio de Naín y Sinar. Capítulo 38. Este capítulo trató de que toda la familia de Efraín pues sacar oro en el Chocó. Su padre y esos se podían elegir la mina que quisieran. En cambio, ese oro que sacaran y lo podían intercambiar por cabello, agua, pieles, caucho, cacao, agua, sales, aguardientes, pólvora, armas. Esto era suficiente para intercambiar el oro. Después los esclavos fueron desapareciendo. A nadie todavía no la había vendido, pero cuando sueño la vendiera me vas a ganar más porque ella iba a ser madre. Capítulo 39. Había muchos sacerdotes en el cuarto y dijeron que él iba a morir. Entonces todos empezaron a orar, todas las mujeres y todos. Capítulo 39. La cura había administrado al sacerdote en la enfermedad. Entonces los sacerdotes dijeron que él iba a morir. El oscuro ellos decían que todos se pusieron a orar y decían que el oscuro calabozo cuya reja es el sol, oculta negros y altos murallones, que las prisioneras circulan en que solo las cadenas que arrastró en el silencio urbano de esta soledad eterna donde ni el viento se escucha, mueren sin ver tus montañas, oh patria donde mi cuna se metió, bajo los bosques que me cubrían mi tumba. Cuando el entierro esto empezó, esto decía Juan Ángel, me dejó solo. Entonces Efraín le dijo que no, que Emma, María y la madre estaban con él. Entonces pusieron una cruz en la tumba de Naí cuando se acabó el entierro. Capítulo 40. Las 7 de la mañana, el 15 de enero, el papá y Efraín están tomando su café porque a Efraín le toca volver a irse. Entonces, después se empezaron a despedir todos.
Le tocó despedirse de María y le dijo, estarás siendo todavía muy guapa y muy juiciosa, ¿no es verdad? Entonces María respondió con un gesto afirmativo y, y por la mejilla le trató de correr una lágrima. Acto y Braulio. Capítulo 41. Efraín subió a la montaña donde habían acordado y que esto reunirse con Braulio. Como, como Braulio incumplió y no fue, entonces él se dirigió a la casa de Lucía y Tránsito, quienes se acababan de casar. Cuando se acabaron cuando estaban allá, los recibieron con una alegría y lo recibieron muy bien y y él se quedó sorprendido de cómo estaba ordenado y el rico aroma que botaban los muebles de cedro. Capítulo 42. Efraín ya se estaba yendo de la selva, entonces bajó la caña para pescar algo de comer. Cuando los pescó, se lo iban a comer, ya era muy temprano, y se lo comieron. Y ahí él recordó que ya estaba muy lejos de su familia. Capítulo 43. Efraín ya estaba a las 11 de la noche, pasaron algunas horas, y ya era la 1. Entonces se puso un pañuelo que todavía tenía lágrimas y olía el perfume de María, y con algunas lágrimas de ella todavía tenía, y se acostó como un campesino a dormir. En un momento a otro se despertó 2 veces asustado. Capítulo 44. Cuando estaba en el viaje Efraín, llegaron 2 cartas. Él tenía mucho miedo de qué iban a hacer. Entonces, cuando vio que era de María, fui a agarrar el pañuelo que todavía tenía olor de ella y la leyó. Después de que la leyó, se sintió mucho más tranquilo porque no era nada malo. Capítulo 45. Este capítulo 45 decía que cada día llegaba cartas de María, pero ya no eran como las de antes, ya ahora reflejaba como melancolía y como su espíritu ya no estaba feliz. De un momento a otro llegó un señor él no lo veía desde el invierno pasado, y él le dijo que si había pasado algo malo con la familia. Y le dijo que no, todos los de tu familia gozan de perfecta salud, pero quieren que vuelvas y quiero que lleves a mi hijo al Cauca y que María no haya podido estar algunos días sin sentir dolor. Capítulo 46. Este capítulo dice que seguían llegando cartas de María. Entonces está allá perdiendo de Emma para irlo a los huertos. Entonces él le dijo que después dijo que dejara de llorar, que la última vez que fue para la casa de él y le dijo que dejara de él, María estaba muy bien y él le dijo que no se preocupara, pues lo que le dijo había sido una broma. Entonces Lorenzo junto a Efraín se pusieron muy bravos con el señor le dijeron que él llama una broma. Entonces él le respondió a lo que te dice ahorita. Entonces como que Arely Olivares, para calmar la situación, le dijo que se fueran a comer más bien. Capítulo 37. Este capítulo trata de que cuando Efraín llegó, les tocaba atravesar una muy densa selva. Entonces, entonces él le dijo al capitán que si él iba a devolver algo de donde él venía y él le dijo que sí. Pero después Efraín pensaba quedarse unos días en ese pueblito y después de pasar la selva, cuando estaban pasando la selva, eh, eh, un señor empezó a cantar una canción y esa canción era muy triste. Entonces
cuando acabó la canción, empezaron a hablar y le preguntaron a Fray que por qué se estaba quedando callado. Y él dijo que esa canción era muy triste. Capítulo 48. Estaban Efraín, Lorenzo y Gregorio. Ellos se levantaban a las 6 de la mañana para emprender su viaje. Entonces Efraín, lo que más le tenía miedo de la selva era la víbora. Entonces iban bajando y un momento a otro Lorenzo consigue carne, plátanos y cosas para hacer un envuelto y los mete bajo la tierra y prenden fuego para poder alimentar. Después de esto Lorenzo entra más a la, a la selva y encuentra unas canoas. Y las más grandes eran de 8 aras y una de ancho y 8 aras de largo. Capítulo 49. Efraín quería ser el señor el comandante que siguiera el viaje. Entonces le pide ayuda a Lorenzo para poder seguir el viaje. Y fueron capaces de convencer al señor y siguieron su viaje. Entonces, unos momentos después llegaron a su destino y cogieron unas mulas. Entonces, Efraín le dice a Lorenzo que no sea flojo. Y él le dice que él no tenía sueño. Y las mulas estaban descansadas. Después Lorenzo sacó un fósforo y prendió el fósforo y prendió un cigarrillo. Capítulo 50. Efraín ya estaba listo para ir a la punta de la montaña. Entonces ahí era su destino. Al otro día, él le dijo que ya estaban los caballos listos, estaban descansados para subir. Pero había un problema, que ese camino era muy pedregoso. Entonces no se podían llevar los caballos. Entonces Efraín le pregunta a Lorenzo que si no hay otro camino para ir. Entonces Lorenzo le dice que no, porque por ahí es donde va a llegar a su destino a hablar con la familia de Cal. Entonces él le pregunta, pero esta familia no estaba en otro país. Él no dice, él no, él le dice que no, que ahora estaban ahí. Entonces se montaron, después fueron y subieron y bajaron otra vez y ya iban llegando al barco y ya iba quedando la Canaán y el mar iba quedando a la izquierda mientras ellos se alejaban llegando a su cabeza de recuerdos infantiles con María y su hermana Emma. Capítulo 51. Este capítulo trata de que el sueño se le fue y se despertó. Cuando despertó, había mucha gente alrededor de él. Él estaba muy confundido y una lámpara que era muy lumbrosa alumbraba el cuarto y la cortina. Él de repente escuchó en el olvido la voz de su madre y resulta que estaba ahora con su familia. Él estaba acostado en la cama y Eloísa y su madre se habían turnado para cuidarlo en la noche. Capítulo 52. Este capítulo trata de que cuando Efraín llegó y estaba ya muy tranquilo porque sabía que estaba con su familia. De repente se pone a leer una muy mala noticia de que María había muerto. Él sintió un gran remordimiento y salió y él supo que estaba caminando por encima de la tumba de ella y sintió un gran remordimiento que no fue capaz de hacer murmurar ni una oración en conmemoración de eso. Capítulo 53. Efraín estaba en la casa, escuchando a Emma todo lo que le decía. De repente sabe que su padre le toca venirse para donde están ellos. Y cuando se encontraron se entregaron todo lo que tenían que entregarse. En estas entregadas, el padre le dio un paquete de Efraín que le tocaba llevárselo a Salomón y a su hija, que decía, aquí estoy,
llévale el testamento a Salomón y la dote de su hijo. Y decía, si mi interés por ti me hizo alejarme de María y tal vez precipitar su muerte, tú sabrás disculparme, ¿verdad? ¿Quién puede hacerlo sino tú? Capítulo 54. Este capítulo trata de que Efraín estaba en el sofá con dos trenzas de María. Él estaba ahí y hasta que se quedó dormido y empezó a soñar de que María estaba vestida de blanco y se iba a casar con él. Y de repente un fuerte grito lo despertó. Capítulo 55. Efraín estaba a punto de arrancar para el velorio de María. Entonces de repente iba pasando por el cementerio por donde estaba María y dos hombres lo esperaban. Y eso fue un número para él, porque tenía que ver la persona que estaba muerta. Un momento después que él alzó la cruz de hierro que decía María y la enterró con un gran dolor y remordimiento. Biografía de Jorge Sachs. Jorge Sachs fue un escritor colombiano que debe su fama a una novela que creo que fue la que estaba leyendo los capítulos, La María. Uno de sus títulos más representativos del romanticismo hispanoamericano. Jorge Sachs realizó sus estudios de primaria en la escuela de Cali y en Popayán, y, y los continuó en la capital de la República entre 1848 y 1852. Su regreso a Cali sin terminar el bachillerato debido a la difícil situación económica de su familia, lo que hizo olvidar su sueño de ir a estudiar medicina a Inglaterra. Punto de vista positivo. Mi punto de vista positivo es porque es una novela muy emocionante y usted, digamos, quiere seguirla leyendo porque usted entretiene. Mi punto de vista negativo es porque la novela tiene un final muy triste, porque María muere y Efraín tiene el cargo de conciencia de no estar con ella en su muerte.